Gracias al Señor en esta tarde que nos permite poder congregarnos y poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. A mí me llamó la atención, hermanos, cuando oíamos el mensaje. Y parece que a algunos no les interesa o les preocupa la necesidad de otros, ¿verdad? Alguien dice, pues que tengamos nosotros que comer, aunque los otros no tengan. Pero hermanos, como creyentes tenemos que, si el Señor nos ha bendecido, aquí hay promesa en la palabra de Dios. Puede llegar el frijol a costar 30, 35 quetzales. El pollo puede llegar a 50 quetzales la libra. Pero tenga la seguridad y la confianza que usted y yo, como hijos de Dios, nunca vamos a faltar. Hay promesa en la palabra de Dios. Y el salmista David decía, joven fui, decía el salmista David, he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Estamos bajo la promesa de Dios, aunque todo sube, usted va a tener siempre su alimento. Vamos a tener siempre nuestra comidita, ¿va? Y a veces hasta de más, porque Dios es grande, ¿no? A veces hasta de más tenemos. Yo a veces me pongo a pensar que hay creyentes que todavía, hermanos, se dan el gusto de meterse en un buen restaurante, ¿va? A comer. Sí, a mí yo he tenido, hermanos, la bendición de eso, que a veces le digo a mi esposa, me digan, nos vamos a comer a un restaurante. Es bendición de Dios, ¿no? O sea que glorifiquemos el nombre del Señor y cuando podamos, tengamos la oportunidad de ayudar, ayudemos bien, ¿verdad? A aquel que está necesitado. Quiero invitarle en esta tarde, hermanos, allá en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5 de primera carta a Timoteo, y el versículo, hermanos, es el versículo 1 y 2, y vamos a ver algo acá con respecto a lo que el apóstol aconseja a Timoteo, que es un consejo que el apóstol Pablo, un hombre de experiencia, le da a Timoteo, que era un joven, en ese tiempo era joven. Y dice acá la palabra del Señor de esta manera: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a las más jóvenes como a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Que Dios en esta tarde, hermanos, nos ayude a la meditación de su palabra. Cuando nosotros leemos, hermanos, que el apóstol Pablo aconseja al joven Timoteo y le aconseja de esta manera y le dice: no reprendas al anciano, fíjese bien, sino exhórtale como, dice, a padre. Ahora, cuando usted lee este versículo, no se está refiriendo, hermanos, al anciano de la iglesia, o sea, la autoridad que Dios ha puesto como iglesia, sino se está refiriendo a ancianos de edad. ¿Y por qué? Cuando yo estaba leyendo, hermanos, este versículo o estos dos versículos, me daba cuenta, hermanos, ustedes, para comenzar vamos a decir de que nosotros en el Nuevo Testamento, o sea, en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos que los escritores, hermanos, de la Biblia, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, ellos, hermanos, usan algunas veces, hermanos, hacen comparación, hermanos, de la iglesia o de los creyentes con algunas, hermanos, podemos decir en esta tarde, con algunas metáforas o unas analogías. Y usted se da cuenta de que la iglesia, o a veces, mire bien, Cristo, por ejemplo, es comparado con la Biblia. Los creyentes dicen que son comparados con los pámpanos. El labrador, hermanos, es comparado con Dios. Y la iglesia también, hermanos, es comparada, dice que nosotros como creyentes, como iglesia, dice que somos el templo del Espíritu Santo. Usted es un templo. Yo soy un templo, tenemos que cuidarlo, porque no somos cualquier cosa. Yo siempre he dicho, no somos cualquier cosa, santos hermanos, somos el templo del Espíritu Santo, o sea, la morada, la casa donde
habita el Espíritu Santo. Es mentira cuando usted, por la televisión, porque a veces yo voy a ser sincero, usted a veces mira televisión, y es mentira que a veces algunos dicen, si usted hace algo malo, usted peca, pierde su salvación, se va al Espíritu Santo. No, se contrista el Espíritu Santo, pero está en usted. No se va, ahí está contristado. Y tiene que arreglar sus cuentas con Dios para que el Espíritu Santo vuelva a trabajar en la vida suya. Pero yo quiero decirle esto, quiero llegar a esto. ¿Por qué el apóstol Pablo, hermano, le dice, menciona aquí, fíjese bien, menciona ancianos, menciona a jóvenes, o sea, varones, menciona también a ancianas, mujeres, y menciona también, dice, a hermanas, o sea, señoritas? Porque yo estaba pendiente, hermanos, de que aquí el apóstol Pablo toma, hermanos, a la iglesia como una familia, Y nosotros, es cierto, hermanos, nosotros en la iglesia hay lo que dice el apóstol Pablo acá. Hay ancianos de edad, hay jóvenes, ¿verdad? Porque el futuro de la iglesia, de la asamblea, son los jóvenes. Están las hermanas ancianas de edad y están las señoritas también que van creciendo en la obra del Señor. Entonces aquí podemos darnos cuenta de que el apóstol, hermanos, hace de la iglesia, hermanos, una familia. Nosotros somos familia en el Señor. Amén. Somos familia en el Señor. Amén. Por eso cuando nosotros creímos en el Señor, ¿qué es lo primero que aprendimos? Cuando usted creyó en el Señor, ¿qué es lo primero que aprendimos? O lo oímos de los demás creyentes ya antiguos o de los creyentes ya maduros, que le decían a uno, hermano, que Dios le bendiga. Y usted comenzó a aprender, hermano, que Dios le bendiga. Es porque somos una familia en el Señor y deberíamos de portarnos como tal. Ahora, lo que yo quiero ver esto, hermanos, es esto. Podemos decir de que si la iglesia o los creyentes somos una familia, también debemos decir, hermanos, que en la familia que tenemos nosotros, o sea, hablamos de la familia, no sé cómo decirle, material o física, entre hermanos, parientes, más que todo, una familia de parientes. Usted sabe de que entre la familia de parientes, siempre más de algunos sale malo. Algunos han dicho, algunos son sinceros, dicen, yo soy la oveja negra de la familia. Así dicen, ¿verdad? Así dicen, cuando uno está platicando con las personas mías, muchos me han dicho cuando yo estoy evangelizando, dicen, es que mire usted, yo soy la oveja negra de la familia, porque yo me porto de esta manera, yo me porto de esta otra forma. Y fíjense que a esta oveja negra de la familia, así como se llaman ellos, o al desobediente de la familia, fíjense que siempre entre los mismos familiares hay alguien que está corrigiendo. Puede ser papá, que le dice, mi hijo, no hagas tal cosa, porque vas a ir a parar la cárcel o vas a parar el cementerio. Esa es la vida de aquel que está descarrilado. El cementerio, o el hospital, o el cementerio. Entonces siempre habrá, entre la familia, siempre habrá alguien, hermanos, alguien que esté corrigiendo, hermanos, la vida de los demás o los errores, hermanos, de los demás. Eso nos ha pasado. Yo no sé si, por ejemplo, los que tenemos hijos, yo siempre he dicho, a veces uno pide más de lo que uno tiene, pero yo le voy a ser sincero en esta tarde. Yo estoy muy agradecido con Dios, con la familia que el Señor me dio, con mis hijas. Ya no puedo pedir más, porque si no, pediría unas hijas perfectas, ¿verdad? Ya no puedo pedir más. Dios me las dio y las criamos en la disciplina, en el temor del Señor, y ahí están creciendo. Si ustedes ven algún error en ellas, pero yo estoy contento con ellas, porque el Señor me las dio. Pero siempre hay que corregir algo. Entre la familia, siempre, hermanos, hay que corregir algo. Y eso no, hermanos, cuando el apóstol Pablo escribió a Timoteo, y por cierto que el apóstol Pablo estaba
Timoteo estaban en Éfeso, no crea usted que la iglesia, hermanos, ahí en ese lugar era perfecta. Era perfecta. Y ninguna iglesia, hermanos, es perfecta. Ninguna iglesia es perfecta. Por eso a mí me llama la atención cuando algunos hermanos dicen, no, yo mejor me voy de San Pascual, dicen algunos, me voy a ir para la zona 3, dicen, porque ya dicen que está bien las cosas. No, ninguna asamblea, ninguna congregación es perfecta. Siempre hay errores, siempre hay deficiencias, ¿verdad? Siempre hay deficiencias. Pero aquí podemos notar nosotros, hermanos, que en esta iglesia donde estaba, hermanos, Timoteo, hermanos, había muchos errores, había muchas deficiencias, había muchas cosas que habían que corregir, hermanos, habían muchas cosas que habían que poner en su lugar. Por eso es de que Pablo le escribe a Timoteo y le dice de esta manera: no reprendas al anciano. Ahora, yo encontraba aquí en Éfeso, hermanos, algunas cosas. Se las voy a decir rapidito por el tiempo. No sé cuánto tiempo tengo todavía. 45. Pero cuánto, ni me di cuenta que 35. A las 4:20, entonces, a 25. A las 1:30. A las 1:30. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero cuando yo estaba leyendo, hermanos, esta carta de Timoteo, la primera carta de Timoteo, ahí me daba cuenta, hermanos, de que en esta iglesia, hermanos, habían miembros, fíjense bien, como familia, porque estamos hablando de una familia. Pablo está hablando aquí de la familia, ancianos, ancianas, jóvenes y señoritas, es una familia. Pero Pablo pudo darse cuenta, hermanos, de que en esta iglesia, hermanos, había cosas que habían que corregir. Y una de ellas, hermanos, yo encontré que algunos miembros de la iglesia que, hermanos, habían en esa iglesia, dice que habían abandonado la verdad y también la piedad. Eso fue una de las cosas que se veía, hermanos, ahí en esa iglesia. Algunos que habían, hermanos, abandonado la verdad y la piedad. Entonces eso había que corregirlo como familia. Como familia. Por eso es bueno, hermanos, de que cuando nosotros, hermanos, fíjense bien, nosotros todos los humanos somos imperfectos, tenemos tantas cosas. Y por eso es bueno de que como familia nosotros también, hermanos, nos corrijamos. Entonces nos corrijamos. Usted puede ver a un predicador de su asamblea, ¿verdad?, que usted dice alguna palabra no correcta, o da un tema y no es el tema adecuado, o sea, se desvía del tema. Entonces usted viene, puede hablar pues, con aquel, y hacerle saber su error, en lo malo que está. Pero yo quiero mencionar algo más. Había varias cosas que, y después vamos a hablar del versículo 5, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, el versículo 1, perdón, del capítulo 5, que el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo. Algunos se habían apartado, habían abandonado la verdad, habían dejado la piedad, y otros hermanos también habían naufragado en cuanto a la fe. Si usted quiere apuntarlo, allá está en 1 Timoteo 1:19. Ellos habían naufragado en la fe. Cuando se habla de naufragar, yo no sé si usted entiende la palabra naufragar, pero cuando se habla de naufragar se está hablando hundirse o destruirse una embarcación. Eso es naufragar. Es hundirse o destruirse una embarcación en el agua. Y fíjese bien, cuando se habla de naufragar se está hablando también, es una figura de fracaso. Es una figura de fracaso. Y en esa iglesia había muchos que habían fracasado en su vida. Habían comenzado bien, pero fracasaron. Pero entonces había, dentro de la familia que había en esta iglesia,
estaban ellos, hermanos, en el deber como miembros de familia, ayudar a aquellos hermanos que habían naufragado, o sea, habían fracasado en su vida espiritual. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, conocen a hermanos que han fracasado en su vida espiritual. Yo conozco muchos, por cierto, conozco muchos. Fíjense, conozco muchos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como familia? Son nuestros hermanos, son nuestras hermanas en Cristo, han creído en Cristo, estuvieron un tiempo activos en la iglesia, han fracasado en su vida espiritual. Ahora, ¿qué hacemos para traerlos nuevamente al Señor o al redil? Antes se tenía una mala costumbre, yo digo así. Cuando yo acepté al Señor Jesús como mi Salvador personal, hace años, se tenía la mala costumbre de que se veía a un hermano fracasar en la vida espiritual, lo miraban a uno en la calle, ya no le decían adiós hermano Jorge, sino adiós don Jorge. Como que no había un estímulo, él había fracasado, ella había fracasado. Y muchas veces a los fracasados ya no les llamamos por hermanos, ¿verdad? O a veces se esconde usted, ¿verdad? Voltea la cara porque dice, está en pecado, ha fracasado. Pero ese es nuestro deber, hermanos, como familia. ¿Qué hacemos nosotros como miembros de nuestra familia? Parientes. Si usted ve que tiene su familiar drogadicto, usted lo aconseja, dice, ajustemos, dice, para meterlo en un centro de rehabilitación para que él deje las drogas. Eso es el deber de la familia. Y ahora, entre nosotros los cristianos, repito, hermanos, somos una familia. ¿Qué hacemos con ellos? Los que han fracasado, los que han naufragado, ¿verdad? En su vida espiritual, hay muchos, por cierto. Las salas evangélicas estuvieran llenas, hermanos. San Pascual estuviera lleno. Zona 3 estuviera lleno de miembros. Zona 7, todas las asambleas estuvieran llenas, no cupieran los hermanos, porque muchos de ellos naufragaron, han fracasado. Pero nosotros, que el Señor nos tiene, como dijo el apóstol Pablo, hermano, que nos tiene de victoria en victoria, tenemos que ayudar a los que han fracasado en su vida espiritual. Son nuestros hermanos, son nuestra familia, no familia terrenal, sino la familia espiritual. Bueno, había también, hermanos, en esta iglesia, mira, había muchas cosas que habían que arreglar y que corregir, y había muchas cosas, hermanos, que también había que hacer en esta iglesia. Porque aquí Timoteo nos habla también, hermanos, que algunas mujeres habían abandonado su función y estaban tratando de usurpar la función de los hombres. Por eso el apóstol Pablo les escribe en 1 Timoteo 2, del 11 al 14, que toda mujer, dice, guarde silencio en la congregación. Y eso era un desorden y había que corregir como familia había que corregir. Por eso usted ve que en las salas evangélicas las hermanas no hablan, porque es bíblico. Es bíblico. Yo antes, cuando yo comencé en la vida espiritual, decía, hermanos, no están exagerados. Pero cuando me di cuenta, la Biblia dice que la mujer calla en la congregación. Y algunas ahí, cuando estaba Timoteo, ellas querían tomar la función de los hombres, o sea, usurpar la función de los hombres. Y había que corregir esto. Hermanas o hermanos dentro de la misma congregación, levantarse y decir, hermana, disculpe, pero la Biblia nos dice que la mujer aprende en silencio, se sujete al hombre, y que no debe hablar en la congregación. Era algo bíblico, algo doctrinal, ¿verdad? Pero ellas querían usurpar ese trabajo del hombre. Por eso es que usted aquí me preguntará, hermano, pero entonces, ¿qué hago yo en las salas? Usted tiene mucho trabajo, hermano. Mucho trabajo en la obra del Señor. A veces nosotros decimos a veces, las hermanas dicen, bueno, me voy a ir a otra iglesia grande, dice, porque ya así las hermanas pueden pasar a cantar, dice, y pueden decir, mandar a los hombres, porque a veces hay lugares donde, fíjense, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que esas cosas hay que corregirlas.
Hay en otras congregaciones se levanta la mujer, ¿verdad? Y le dice a los hermanos, amén hermanos, amén, dice los hermanos, haciendo aleluya hermana, y las hermanas, aleluya. Y según el apóstol Pablo, las mujeres querían usurpar el trabajo del hombre. Claro que tampoco nosotros los creyentes, las salas evangélicas, tampoco vamos a decir amén hermano, porque el amén no es obligado, el que tiene que nacer de corazón. A mí no me pueden obligar a decir amén, porque si yo no estoy sintiendo la bendición, no estoy sintiendo la palabra del Señor, no puedo decir amén. Aunque el amén no es pecado, hermanos y hermanos. ¿Sabe qué quiere decir amén? Así es, o así sea. Cuando usted sienta bendición en la palabra de Dios, usted sienta la está recibiendo, la está asimilando. Y el hermano diga, hermanos, que Dios bendiga su palabra al terminar. Si usted siente decir amén, dígalo, porque no es pecado. Ahora que estemos diciendo amén cada ratito, entonces eso es lo malo. Pero cuando se dice amén es para confirmar algo que usted está recibiendo bendición. Bueno, sigamos. Y quiero tocar de último, como repito, este versículo, el versículo 1 de Timoteo 5. Y que vamos a aprender qué es reprender y vamos a aprender qué es exhortar, porque es muy diferente las dos palabras. No es lo mismo. Va. Pero también, hermanos, podemos encontrar que en la iglesia donde estaba Timoteo, dice que algunos aspiraban, hermanos, liderazgo. Aspiraban a ser líderes en la iglesia, pero sin embargo se dieron cuenta de que algunos que aspiraban a ser líderes no eran aptos para ser líderes. Por eso usted encuentra ya, apúntelo si quiere, 1 Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 13. Ahí se da cuenta usted de que algunos, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero algunos de los que anhelaban a obispado no eran aptos. Entonces había que corregir eso también. Porque ¿cuántos desean ser ancianos de una asamblea? Piensa que es bonito, piensa que es solo ir a mandar, hermanos. Ay, yo quiero ser anciano, porque así voy a mandar en la asamblea. Yo quiero ser anciano, dice alguno, porque así corto de comunión a todas las que se quitan el pelo, dice a todas las que usan pantalón, que miren en la calle, nomás la mira yo en el mercado, usa pantalón, la voy a cortar de comunión. Por eso quieren ser ancianos algunos. Aunque hay que corregir eso también. Por eso, hermanos, usted obedezca la palabra del Señor. Eso decía un hermano un día. Las hermanas todas aquí son santas, todas aquí se visten bien en la congregación, pero fuera de la congregación están usando cosas que no deben usar. Y usted, tanto en la congregación como fuera de la congregación, le da testimonio que es hija de Dios. No solamente aquí, pero aquí todos somos santos, hermanos. Aquí todos nos portamos bien, pero fuera. Aquí ahorita usted está con su faldita, su vestidito largo, y como que le está quemando, ¿verdad? Al salir de aquí ya se va a poner su pantalón. Le quema las faldas, ¿verdad? Y se sienten frescas ya con pantalón. Es en contra de la palabra. Eso también hay que corregirlo dentro de la asamblea. Por eso somos una familia. Pero ¿cómo vamos a corregirla? Le repito, vamos a ver cómo se corrigen esas cosas. Bueno, entonces veíamos también de que algunos aspiraban el liderazgo de ser ancianos, no eran aptos. Porque para ser anciano o para ser un líder en la iglesia hay requisitos. Y esos requisitos no los puse yo. Porque a veces nosotros los humanos somos muy drásticos, ¿verdad? Y a veces le ponemos pie o el pie para que aquel se caiga, ¿verdad? No, esos requisitos son puestos por Dios. Son puestos por Dios. Pero había cosas, repito, que habían que corregir. Pero había otra cosa peor aquí en esta iglesia. Que algunos estaban enseñando doctrinas falsas y doctrinas de demonios, dice el apóstol. Si usted lo quiere apuntar, 1 Timoteo 4, del 1 al 5.
Y si quieres saber más de esto, allá en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5, habla de que en ese lugar habían quienes, hermanos, estaban enseñando doctrinas falsas y doctrinas también de demonio. Imagínense que no había que corregir ahí, hermanos. Había que corregir muchas cosas, ¿verdad? Había que corregir muchas cosas. Como hoy en día también, hermano, no se extrañe usted de que en las asambleas, eso se ve algunas veces en las conferencias, ¿verdad? Hay hermanos que se levantan predicando por las conferencias donde hay hasta 6,000 hermanos, ¿eh? Yo estoy en conferencias que hay 6,000, a veces 7,000. Es grandísimo el pueblo. Cuando uno va a una conferencia de esta manera, hermanos, de esta forma, uno se pierde entre los hermanos. Me junté con un hermano Chimaltenango en la camioneta y nos sentamos. No había lugar, yo me senté como aquí de enfrente y él más para atrás. Y cuando nos separaron para sentarnos diferente, me dice, nos juntamos a la salida, hermano, como cuando uno está en la escuela, ese es nuestro amigo, nos juntamos a la salida. Bueno, hermano, el otro anciano, nos juntamos a la salida, hermano, que ya no lo vi, tanto hermano que había, ya no lo vi, nos perdimos. Y a veces algunos, fíjense, tanto en las conferencias como en algunos lugares, asambleas puede ser, hay quienes a veces están enseñando falsa enseñanza, falsa doctrina, o doctrina de demonios, como dice, ¿verdad? Y eso está de muy ahorita, hermano. Gracias a Dios que en las asambleas, ¿no, hermano? Y esperamos en el Señor que esto no surja. Pero si surge, tenemos que corregir también esto. Tenemos que corregir, ¿verdad? Porque puede ser que pueda surgir. Aunque le repito, en las conferencias, algunos hermanos han llevado unas doctrinas, una enseñanza muy equivocada, fuera de la Santa Biblia. Por eso es recomendable, hermana, escuche bien, hermana, en esta tarde, hermano también, que cuando usted lee o cuando usted ponga la televisión, no ponga cualquier cosa a oír, porque ahí se oye mucha falsa doctrina, mucha falsa enseñanza. Y ahí están los hermanos. Y algunos de las salas se van a quedar, ay, yo quisiera estar ahí en esa iglesia. ¡Qué bendición! ¡Qué mensaje! Yo creo que es el hermano bien preparado. Están enseñando falsa doctrina y los de las salas evangélicas la están recibiendo a través de la televisión. Es una falsa doctrina. Yo no sé si usted ha oído, no le digo nombres, pero usted ha visto en la televisión que hay un hombre que se levanta ahí y algunos lo quieren mucho, ¿vale? Y yo no sé si ustedes al salir de aquí se van a enojar conmigo, pero a mí no me interesa que se enojen conmigo. A mí no me interesa. La verdad es que yo soy tan cueriado que si me saluda, pues bien. Si no me saluda, pues también bien. Pero algunos, hay falsos enseñadores, que usurpan al Espíritu Santo. Yo a veces miro eso, pero solo para digo, qué feo eso, ¿no? Que se levanta y le dice el predicador al que está ahí, dice, toca al Espíritu Santo, más Espíritu Santo, más Espíritu Santo. ¿Cómo va a decir eso que yo estoy mandando al Espíritu Santo? ¿Qué estoy mandando al Espíritu Santo? Eso está como que le queda a Walter, empuje al hermano, más fuerte, más fuerte. Él no lo va a hacer. Hay muchos usurpadores, hermanos, y falsa doctrina. Y ahí están los hermanos de la sala, ay, sí, yo tengo más problemas allá en la zona 3, en la zona 7, en la zona 11, en San Pascal, ya no voy con ellos. Ya están metidos, amigos. Pero dentro de las salas evangélicas, esto hay que corregirlo. Ahora, ¿de qué manera? Tengo 7 minutos más o menos para... Veamos ahora el capítulo 5 que estamos. Dice,
no reprendas, dice, al anciano, sino exhórtale como a padre. Mire, pues, lo que hemos nosotros visto, hermanos, lo que yo les citaba, puede ser que se pueda ver en nuestra congregación, en nuestra sala, porque estamos expuestos a eso. Va a haber, puede ser, pero ahora, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Cuando la Biblia, hermanos, habla, dice, no reprendas al anciano, está hablando del anciano de edad, pero también puede ser el anciano de nuestra asamblea. Pero cuando dice, hermanos, no reprendas, esta palabra, hermanos, si usted la oye o la leemos, se oye un poco fuerte. Es un término fuerte. Fíjense. Y se refiere, hermanos, a una reprensión. Y algunas veces, hermanos, cuando se dicen no reprendas al anciano, es una reprensión, hermano, que a veces llega a ser áspera y algunas veces hasta violenta, hermano. Y muchas veces nosotros, hermanos, no hemos aprendido que somos una familia y que tanto al anciano de edad como al anciano de nuestra asamblea, yo le digo en esta tarde, no son perfectos, son hombres humanos, fallan. Nosotros los ancianos fallamos, yo soy anciano de la asamblea, fallamos, ¿verdad? Pero hay que, hermanos, dice aquí, miren, fíjense, el consejo de Pablo era ya de avanzada edad. Pablo a Timoteo le dice, no reprendas al anciano, o sea, no uses palabras ásperas, no te vayas a la violencia verbal, porque hay violencia física y también hay violencia verbal. Y algunos hermanos no hemos aprendido de que al anciano dice que hay que tratarlo como padre. Todo eso se puede ver en la asamblea, lo que yo lo cité. Pero hay que saber, hay que tener la forma y la manera, hermano. Con nosotros había un joven, ya no se fue, y se fue allá con nosotros, se fue allá. Ahora está en otra asamblea, que lo están aguantando. No, yo lo aguanté muchos años, ¿sabes conmigo? Lo aguanté muchos años. Cada vez que había algo, me llamaba, me decía, mire, me decía, usted, me dice, no tiene bien puestos los pantalones, me decía. ¿Por qué le decía yo? Es que mira todo lo que las hermanas están haciendo, los hermanos hacen, como que no usted necesita tener pantalón de hombre. No es la forma. Usted puede ver dentro de su asamblea algún error, alguna falsa enseñanza, pero hay que saber, hermanos, corregir. Hay que saber corregir. Nosotros ya somos cristianos, somos hijos de Dios, ya no somos como el mundo, ¿verdad? Porque yo he oído, hermanos, testimonios de hermanos que han llegado no solo a la violencia verbal, ¿verdad?, para corregir, sino a la violencia física. Se empuñan las manos y se pelean, ¿sí?, entre cristianos, dentro de los cristianos. Un hermano, hace 8 días platicábamos, hace 8 días, como 15 platicábamos de eso allá en la zona 3, y dice un anciano, yo no tengo nada que hablar, dice, porque a mí nunca me han perdido el respeto. Pero cuando el pueblo crece, hay ovejitas que son obedientes, ¿verdad? Bien calmaditas, pero también surgen cabritos, hermanos, que le dicen lo que quieran al anciano de edad y al anciano de la asamblea. Ahora, yo le decía de que cuando dice la palabra no reprendas, es un término fuerte que se refiere a una reprensión áspera, violenta.
Y esta palabra reprendas, hermanos, solo aparece en el Nuevo Testamento, en el Antiguo no aparece. Pero tenemos que tener mucho cuidado. A veces se usan palabras fuertes, toscas, duras, que golpean, hermanos, los sentimientos de los hermanos. Y a eso Dios nos ha llamado a eso. ¿Cómo le habla usted a su papá? ¿Cuántos de los que están acá le pierden el respeto a su papá? Ahora los niños hay que enseñarles a que respeten a papá y a mamá. ¿No? Desde muy niños. Porque ahora los niños son, ¿qué tal vos? Le dicen al papá. ¿Qué tal vieja? Yo cuando me crié, hermanos, cuando yo me crié en una edad, en un tiempo que como respetábamos a los padres, ahí había hermanas ya ancianas de edad. Hermana, cuando su papá le habla, a veces ni necesidad que le hablara el papá a uno. Con una mirada que le echaba a uno ya sabía qué iba a hacer. ¿Va a cierto, hermano? Los que ya somos tenemos nuestros años. Con una mirada, solo le hacían hacia uno. Ya sabía uno. Y cuando uno llegaba a su papá o a su mamá, con respeto. Mamá, mire, disculpe, ¿será que me da permiso para ir a tal lugar? ¡No! Ahora no. Ahora los jóvenes entre la familia. Ahí vengo vos, mamá, vengo mañana. Si me agarra la tarde, vengo hasta mañana. Como que no hay respeto. Como que no hay respeto. Y nosotros en nuestra iglesia, en nuestra asamblea, tenemos que respetar a nuestros ancianos de edad y ancianos de edad. Aprendamos a respetar. Porque si más adelante queremos que nos respeten, tenemos que respetar primero. Por eso yo creo que eso es para los jóvenes también en esta tarde. Ustedes que anhelan un día ser ancianos, y aunque a veces no se anhelan, porque si usted me pregunta a mí, yo quería ser anciano o anhelaba ser anciano, nunca pasó en mi mente eso. Pero de repente el Señor me llamó y yo estoy anciano. Pero eso es para ustedes, porque algunas veces se usan palabras toscas para corregir, ¿verdad? Se usan palabras fuertes, se usan a veces vocabulario muy violento, muy áspero para hablar a los hermanos. Hay que tener cuidado porque no sea que usted más adelantito, usted joven, llegue a ser un anciano de la asamblea. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que con la misma vara que nosotros medimos, nos van a medir un poquito más. ¿verdad? Con la misma vara que usted ha medido, con las mismas palabras que usted trató al hermano para corregirlo, lo van a tratar a usted un poquito más palabras más ásperas. Entonces tengamos con cuidado. Andemos con cuidado. Pero bien, entonces ¿cómo es la forma entonces? Para corregir al anciano, para corregir a la anciana, al joven, a la señorita, porque hay errores, porque hay debilidades, porque hay desobediencia. Entonces, ¿cómo se va a corregir? Dice, leamos y vamos a terminar. No reprendas al anciano, sino exhórtale. ¿Cómo? A padres. Ahora, ¿qué significa la palabra exhorta o exhortación? Y eso es lo que alguna vez nosotros confundimos. Bueno, como la iglesia o la asamblea es una escuela, estamos aprendiendo. Yo creo que día a día aprendemos. Yo tengo ya tantos años de ser cristiano y cada vez que a veces escucho un mensaje aprendo algo. Todos aprendemos. O sea que la vida cristiana es una escuela. Usted puede llegar a 100 años a ser cristiano, que va a seguir aprendiendo cada vez más. Bueno, pero fíjense bien, algunas veces nosotros equivocadamente, cuando oímos nosotros un mensaje de amonestación, porque aparte es un mensaje de exhortación y a veces amonestación. Cuando se habla de amonestación es porque nos ponen en el lugar que tenemos que estar, amigos de Dios. Nos regañan, digamos así, un regaño. Pero reprensión a exhortación hay una gran diferencia. Yo decía que reprensión es un término fuerte
áspero, violento, palabras toscas, palabras duras que golpean los sentimientos de los hermanos, ¿verdad? Porque un hermano que está caído necesita palabras que lo animen, ¿verdad? No que lo desanimen. Y dentro de las iglesias, hermanos, dentro de la asamblea siempre hay hermanos así que en lugar de animar, desaniman. Yo me recuerdo que como nosotros en zona 3 había unos hermanos bien estrictos, ¿verdad? Con nosotros, ¿verdad? Pero bien estrictos. Entonces me decía, el anciano tiene que estar antes del culto, antes de 5 o 10 minutos antes. Uno dijo un día, 1 hora antes del culto. Exagerado. Pero bueno, un día yo iba preocupado porque ya eran las 7 menos 5, ya a las 7 comenzaba el culto, porque yo siempre estoy antes de que comience el culto, ¿verdad? Era a las 7 menos 5, iba por la avenida al cementerio, yo era corriendo. En eso, en la acera iban varias personas, entonces me bajé la acera y me bajé donde había un montón de árboles. Y yo corriendo, cuando de repente pego una rama, ¡pum! ¡Regresé! Me caí y me levanté de la vergüenza, pero yo con la pena que iban a ser las 7 de la noche, ¿no? Para el culto. Cuando yo iba para adentro, ya eran las 7 y habían comenzado los hermanos. Cuando iba para adentro, un hermano de aquellos estrictos, que no tienen modo, que no han aprendido qué es exhortar, les voy a explicar qué es exhortar. Me vio ahí y me dice, sí, me dice, que ancianitos los que tenemos aquí, me dice. Y yo tomándome la frente. Si hubiera sido un hermano débil, se va a adelazar. Por eso hay que tener forma para exhortar o animar. ¿Sabe qué quiere decir la palabra exhortar? Es animar. Animar a hacer algo o dejar de hacer algo. Por ejemplo, en todos lugares hay esto, ¿verdad? Que de repente hay algunos hermanos que han agarrado la excusa que dicen que es que yo llego tarde por el tráfico, pero ni carro tienen, ¿verdad? Pues a los hermanos que llegan tarde hay que saberles ahora, bien, hermana, nosotros hemos hecho eso allá en la sala, ¿no? Que algunos ya agarraron costumbre de llegar tarde. Entonces, miren, hermana, el culto comienza a las 7 o a las 9 de la mañana. Todo el esfuerzo, hermana, para estar a buena hora, pero lo hacemos para animarlos, para que llegue a buena hora. Que le decimos nosotros a los hermanos, ¿cómo es eso, hermano, que usted para su trabajo madruga? Yo haya habido terremoto, o haya relampagueo, haya temblor, usted está, si entra a las 7 con sus cuartos, está parado usted ahí, esperando que abran el trabajo, el negocio. Y como para ir a la sala, haya que comiencen los hermanos, y yo llego ya al medio mensaje, o al terminar el mensaje, solo a saludarlos para que miren que llegué. Hasta para eso hay que exhortar a los hermanos, animarlos. Animar. Por ejemplo, el que tiene falsa enseñanza es nuestro hermano. Hay que animarlo, hay que corregirlo a través de la palabra de Dios. Decirme, hermano, lo que usted está equivocado. Ves que la Biblia dice esto y esto. No usar palabras toscas, ¿verdad? Parecían fuertes, que van a herir los sentimientos de los hermanos, porque somos una familia en Dios. Somos hermanos y hermanas en Cristo. Y repito, todos en la iglesia no somos perfectos. Los ancianos no son ángeles. Cometen sus errores, pero hay que corregir también. Con eso no quiero decir, hermano, de que se permita el pecado, porque yo siempre he estado en contra del pecado. Si yo en mi asamblea no predico en contra del pecado, llega otro hermano que lo hace, yo bendigo a Dios, digo, gracias, hermano, le doy la mano. Bienvenido, hermano, siga viniendo. Pero si somos de aquellos de que vienen a dar al pueblo del Señor y ya no los queremos, hermano, no. Démosle gracias a Dios que vayan, corrijan las deficiencias entre la familia cristiana. ¿Cómo animar entonces
al caído, hablarle con amor. ¿Ya? Hablarle con amor, animarlo a que deje el pecado, que deje la falsa doctrina, que quiera, si quiere usurpar, que deje de usurpar el lugar que no le corresponde. Pero hay que saber hacerlo, animarlo a que deje o haga cosas que van a ser de bendición para la asamblea o para él mismo. Esa es la forma. Repito, errores, deficiencias van a haber en todo el mundo. Así que no piense de zona 7 vaya para zona 3, aunque nos gustaría que se fuera, ¿no? pero mejor que eso, Dios lo ha puesto ahí. Dios lo ha puesto ahí, ahí aguante, ahí soporte, ahí usted luche. Lo único que cuando usted vea algo, hágalo con amor, corrígalo con amor. ¿Verdad? Hágalo con amor, o hagamos con amor, porque eso es lo que dice la Biblia. No reprendas al anciano, sino exhórtale como padre. No reprendas al anciano, sino exhórtale. Y no solo al anciano, sino a las jóvenes, a las hermanas ancianas. Porque ahí yo estaba viendo también en Timoteo, que también hay reprensión, o había que exhortar a las viudas. Porque algunas dicen que habían dejado su pureza, es ahí. O sea, miren todo lo que había que corregir. O sea, de que hay que corregir muchas cosas, hermanos, pero hagámoslo en el amor del Señor. Hagámoslo en el amor del Señor. Con eso no estoy dando libertad, repito. Con eso no van a decir los hermanos Jorge predicó allá en San Pascual que dice que dejamos pasar a... Mentira, yo no estoy diciendo eso. Hay que corregir. Hay que quitar el pecado también. Hay que sanear, hay que podar el pecado. Porque eso, Dios no le agrada eso. Dios bendiga su palabra en esta tarde.